Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Mendoza Ventura y soy egresada de la carrera de Historia aquí de la Facultad de Filosofía y Letras. Egresé recién ahora en marzo y actualmente estoy por empezar la maestría en Estudios sobre Asia y África en el Colegio de México, donde fui aceptada hace poco. Bueno, en ese sentido, como el nombre de la maestría mismo indica, yo he tratado de especializarme en historia del continente africano, particularmente en historia política y en historia contemporánea, y bueno, ya como temas más específicos, conflictos étnicos, violencia, militarismo y bueno, historia política en general de la independencia y la postindependencia. He tenido, bueno, hice algunas investigaciones pequeñas cuando realicé mi servicio social aquí en la UNAM, en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, y también algunos en las clases que me lo permitían. Sobre todo traté temas como panafricanismo, la guerra de Angola, por ejemplo, insisto, conflictos que se desarrollan sobre todo en la etapa contemporánea. Pero bueno, en realidad la investigación más extensa, más rigurosa o más importante que he hecho hasta ahora fue mi tesis de licenciatura, que fue la que defendí ahora recién hace unos meses. Y esta tesis se desarrolla en la Guerra Civil de Nigeria, a la que yo prefiero llamar Guerra de Biafra, y es un conflicto que se desarrolló aproximadamente entre 1960 y 1970. Entonces, bueno, a continuación voy a platicar un poco de en qué consistió esta investigación. Nigeria se independizó en 1960 y yo estudié concretamente un conflicto secesionista que se dio en una región del sureste conocida como Biafra. Biafra era una región de Nigeria de mayoría étnica Igbo y esta región decidió independizarse del Estado nigeriano. Entonces esto comenzó una guerra durante el primer régimen militar que tuvo Nigeria con el Estado Federal Militar Nigeriano, y lo que yo me dediqué a hacer en esta investigación fue analizar cuál había sido la perspectiva del Estado Federal Militar en este conflicto. Entonces, bueno, voy a explicar por qué decidí hacer esto. Básicamente en este conflicto o en esta guerra hay acusaciones de genocidio en contra del pueblo de Biafra, y cuando yo me acerqué a investigar las fuentes, cuando yo me acerqué a investigar la historiografía, me di cuenta de que a pesar de que todas las acusaciones iban hacia el Estado Federal Militar Nigeriano, no había sido estudiado como un actor histórico-político. Entonces, mi primer objetivo fue darme a la tarea de precisamente construirlo como un actor histórico-político, particularmente con las herramientas que ofrece la nueva historia política. Entonces, bueno, en esta tesis yo quise entender a muy grandes rasgos la violencia y el origen de estos conflictos étnico-políticos para también comprender cuál había sido, insisto, la perspectiva de este actor. Y para esto tuve que hacer una investigación bastante compleja sobre qué implicaciones tenía el colonialismo antes y después de la independencia de algunos países africanos y cómo esto había configurado las identidades del país que yo estaba estudiando, que era Nigeria, cómo se empiezan a centralizar los grupos étnico-políticos en Nigeria y sobre todo cómo se dan las condiciones para que de pronto surja un régimen militar tan violento como fue el Estado Federal Militar Nigeriano, que, dicho sea de paso, pues fue el primer régimen militar de muchos que tuvo Nigeria hasta hace pocos años. Entonces, bueno, yo para esto me valí de fuentes audiovisuales, sobre todo porque me tocó hacer esta tesis en pandemia y porque además, bueno, tenía la limitación física de no poder ir a África, pero soy una fiel creyente de que se puede historiar África a distancia y que para eso también tenemos que ser muy versátiles en el tipo de fuentes que utilizamos y no casarnos exclusivamente con las fuentes documentales, que si bien son útiles, y también utilicé algo de eso pues también para nutrir mi investigación, sobre todo en un evento contemporáneo que estuvo tan documentado y que fue tan mediatizado. A mí me sigue sorprendiendo lo poco que se utilizan las fuentes audiovisuales y de otro tipo, ¿no? De fotografía fija, o incluso testimonios orales, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, mi tesis no pretendió
nunca hacer un juicio explícito sobre si lo de Biafra fue un genocidio o no, porque sí me sentía muy limitada en tiempo y espacio para poder resolver un problema de esa magnitud, pero sí que quería entender, insisto, el proceso de la violencia, cómo se recrudeció en tan pocos años y cómo el nacionalismo en todo este proceso fue crucial para buscar homogeneizar a grupos que no necesariamente se identificaban con ser nigerianos en la Nigeria postindependiente. Entonces, bueno, es una tesis que trata conflictos de identidad, conflictos postcoloniales, pero también con algunas raíces coloniales, y, insisto, política y tipos de militarismo que también son de muchos tipos. Entonces, pues nada, creo que como una reflexión final, yo diría que a mí mi interés en el continente africano radica en que hay muchos fenómenos de la época contemporánea, fenómenos políticos, tales como la violencia, como las contradicciones del nacionalismo con los regionalismos, como la modernidad misma, como la globalización, que África, como en sus procesos históricos, me ha podido ofrecer más respuestas que muchos otros continentes. Yo creo que toda historia se hace desde un contexto y desde necesidades particulares del presente, y a mí particularmente creo que el continente africano me dice mucho de mi propio contexto o me ofrece muchas respuestas de mi propio contexto o del contexto latinoamericano en general. Entonces, a mí me sigue sorprendiendo mucho que pese a la importancia histórica del continente, pese a su importancia geopolítica, pese a su importancia cultural y un sinfín de cosas más, siga sin tener la importancia que se merecen los estudios históricos en México y en América Latina. Entonces, pues nada, yo concluiría haciéndole una invitación a todos los que ven este video a sumergirse un poco en la historia del continente, a explorar sus procesos políticos y sobre todo a voltearla a ver desde el presente, que creo que también de pronto nos puede decir muchas cosas de nosotros mismos. Y pues eso, gracias.